Hola, hola, soy Yaritza Santana, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Entonces, empecemos. Les voy a compartir un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Listo, vamos allá. Bien. Como les dije, vamos a hablar del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Si bien sabemos, el ser humano para poder existir debe pasar por muchas etapas. ¿Ya? Desde el momento de su concepción, el cuerpo humano va a ir preparándose para dejar el vientre de su madre. Entonces, en esta explicación, en esta exposición, nos vamos a enfocar en la etapa de la gastrulación, puesto que en esta etapa se da inicio a la formación del sistema nervioso. Entonces, la gastrulación empieza más o menos desde la semana 3, aproximadamente en unos 15 a 18 días de su concepción, ¿no? Bien, vamos a hablar de lo que es el ectodermo. El ectodermo empieza su división celular y migración debido a la gran proliferación de las células ectodérmicas. Estas van a formar lo que es la placa neural. La placa neural se invagina a nivel de la línea primitiva, formando el surco neural. En el extremo cefálico de la línea primitiva va a abrir una elevación, una pequeña elevación llamada nódulo primitivo. Este nódulo primitivo va a rodear lo que es la fosita primitiva. La fosita primitiva, en pocas palabras, es un huequito. ¿Listo? El huequito se forma debido a la invaginación del surco neural y a la elevación de las líneas primitivas. Bien, entonces, una vez que está formado la fosita primitiva, estas elevaciones, estas elevaciones van a fusionarse, van a cerrarse, dando como resultado el tubo neural. Bien, listo. Entonces, una vez que el tubo neural se cierra, da paso al desarrollo del cerebro y de la médula espinal. El tubo neural se va a encontrar rodeado de somitas. Las somitas son provenientes del mesodermo, que es una capa intermedia entre el ectodermo y el endodermo. ¿Sí? Entonces, el mesodermo va a ser el encargado de liberar estas somitas, las cuales posteriormente van a dar como resultado la columna vertebral. Entonces, ahora, una vez que tenemos cerrado el tubo neural, lo tenemos formado, vamos a hablar de qué sucede después. Entonces, en la parte anterior del tubo neural se formará el pliegue, que es así, como una V, el pliegue neural. Y en la parte posterior, o sea, en la parte de abajo, estará el pliegue caudal. Listo. O también son conocidos como neuroporos. Estos neuroporos también se van a cerrar y entonces una vez que estos se cierran se van a formar las vesículas primarias. ¿Cuáles son las vesículas primarias? Se preguntarán. Las vesículas primarias son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Enfoquémonos por el momento en el prosencéfalo. El prosencéfalo es aquel que va a dar origen al cerebro anterior y a las estructuras como el telencéfalo y el diencéfalo, perdón. Ya, una vez que está formado esto, pasamos a lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo es el encargado de la formación del cerebro medio.
y de las estructuras de la visión y el movimiento en sí. Y para finalizar tenemos la formación del rombencéfalo. Entonces, aquí hay una parte importante. ¿Qué hace el rombencéfalo? El rombencéfalo va a formar lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Se preguntarán, ¿qué es el metencéfalo? El metencéfalo no es nada más que el cerebelo y el puente, y el mielencéfalo es el bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eh, en conocimiento cómo es este desarrollo en la fase de la gastrulación, podemos concluir que el endodermo es la primera capa que se va a formar y es la que va a diferenciar el cuerpo embrionario del líquido externo, en este caso del líquido amniótico. Luego tenemos lo que es el mesodermo. Como ya les expliqué anteriormente, el mesodermo es la capa intermedia que se va a encargar de crear los tejidos y los órganos del embrión. Y por último, tenemos el ectodermo. El ectodermo es la capa más externa del disco embrionario. Es el encargado de la creación de lo que es la epidermis, en este caso la piel, las uñas, el cabello y todo lo que podemos palpar, lo que podemos ver a simple vista, ¿ok? Entonces, dejándonos saber que el cuerpo humano es tan sabio que desde su fecundación pasa por diferentes procesos de transformación y adaptación. Entonces, em, se transforma constantemente hasta que cada uno de sus órganos, de sus tejidos, de sus huesos sepan cuál es su función al momento de nacer. Bien, entonces no es que el cuerpo humano se va a quedar así, ya con esas funciones establecidas y, y cada cosa en su lugar, ¿no? Sino que una vez que ya está listo para dejar el útero, entonces el ser humano al momento de su nacimiento va a seguir en constante transformación, va a seguir en constante adaptación. Sus órganos irán madurando, su sistema nervioso irá percibiendo lo que es tan nuevo para un recién nacido en este caso. Podemos saber un poquito que los recién nacidos em, son bastante susceptibles a todos, que incluso mínimo ruido los asustan. Entonces, eso proviene de una respuesta del sistema nervioso central. Entonces, el cuerpo se seguirá adaptando, se seguirá transformando de acuerdo al entorno, de acuerdo al medio en el que se desarrolle, a las diferentes situaciones por las que el ser humano llegue a, a percibir, ¿no? Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi explicación, que les haya servido de mucho, les haya ayudado a aclarar sus dudas o si tenían algo por ahí un poco confuso. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Me despido, nos veremos en una próxima presentación. Cuídense mucho. Hasta luego. Mm.